Sí, dos preguntas, bueno, muy rápidas y muy breves, fruto del interés con el que he seguido las dos ponencias. Bueno, ya hablamos nosotros entre nosotros muchas veces del agua, de las fuentes y de la gestión, y la pregunta es, bueno, muy muy concreta porque yo lo tengo documentado para Oviedo y quisiera saber si existe para Vitoria. A propósito de la gestión y de la regulación por parte del Concejo del uso del agua, no sé si tienes noticia documentada del robo del agua, que yo sí tengo para Oviedo y que siempre me llama mucho la atención, porque en las ordenanzas municipales sí que leía en uno de los textos que nos ofrecías, bueno, todas las actividades prohibidas, lavar tripas, etcétera, etcétera, en esa protección de la fuente, que yo también tengo para Oviedo, y a mí me sale el tema de la prohibición de vaciar las arcas de agua y el tema del fraude a propósito de la gestión del agua y del robo del agua. Simplemente, si tienes alguna noticia documentada al respecto. Y para Álvaro, a pesar de tantas conversaciones que tuvimos ya sobre tu villa, acabo de quedarme sorprendida con el escribano este que pones de la mar. Cuéntame algo más de esa figura que desconocía y si sabes si hay alguna otra para cualquier otra villa asturiana. Sí, en lo que respecta a robos del agua. Sí, hay robos ilegales y hay robos legales. Quiero decir, por ejemplo, la primera fuente intramuros soterrada en Vitoria, claro, ya nos estamos yendo a 1560 y pico, porque es que antes no entra dentro de la ciudad como tal. Por eso no he hecho referencia aquí, o no he hecho demasiada referencia. Y además creo que ya lo hemos comentado, pero bueno, ya lo recuerdo. El 16% de ese caudal que llega a Vitoria va para el convento de Santo Domingo y para la familia de los Álava. ¿Por qué va ese 16%? Porque se lo da el ayuntamiento, a cambio de algo de dinerito para ayudar a la traída por dentro de la ciudad, y además tanto los Álava como los dominicos ceden un solar en sus propias huertas donde se erigen las fuentes. Ese solar, que antes era privado, se convierte a público, y en el contrato que hay, en los pactos, pone que cada vez que el ayuntamiento quiera quitar ese agua lo puede hacer, y solo dejar la fuente principal de la ciudad, que es la que regula el caudal, hacia los otros servicios secundarios, vamos a decir, y que se ha de mantener siempre abierto esas plazas. Si no pierde gracia la cosa. Lo bueno es que esas fuentes existen, o existían todavía. La de la Plaza de los Álava desapareció hace poco en una excelente renovación de la plaza que ha hecho el ayuntamiento de ahora. Seguramente sin saber que esa fuente era de 1500. Pero, en fin. Bien, sí, estos son los robos legales. Y los ilegales, sí, tengo varias noticias que hacen referencia. Más que a coger de la propia fuente, según la están construyendo, hay gente que la roba directamente de la canalización. Y la conducción al lado del convento se rompe 2 o 3 veces por los vecinos del barrio de Santo Domingo, que están muy cabreados porque al final la fuente se la llevan los dominicos y ellos querían poner dinero para la conducción. Pero al final se lleva el gato al agua el convento. Y automáticamente la semana siguiente se rompe 3 veces el arcaduzado. Bueno, yo incluso sobre el robo del agua, de estas cosas raras que tengo yo para Villaviciosa, y también meto en danza a Gutiérrez Bevia de nuevo, porque a él le acusan de robo de agua cuando es regidor de... La planta de Villaviciosa tiene un perfil muy similar al de Vitoria, claro, a escala reducida, y también por su lado este va el arroyo que se llama del Pelambre, precisamente por estar allí las tenerías. Entonces, en la década de 1540, el gremio de los peleteros, que están allí establecidos, le acusan a él, a Gutiérrez de Bevia, este escribano, regidor, hijo legitimado, etcétera,
lo acusan de robar agua y canalizar para el interior de la villa, donde él tiene una ferrería. Así que además debía ser empresario ferrero, o sea, era un auténtico hombre de negocios, llamémoslo así. Respecto al cargo de escribano de la mar que me preguntabas, la verdad es que es una figura que tengo muy poco documentada porque solo tengo estos dos casos que he hablado, Alfonso González de Migoya y el propio Gutiérrez de Evia, otra vez, que sucede a un busto, que dice, o sea, por lo menos tiene dice haber heredado la escribanía del busto y actúa como escribano de la mar. En teoría, se supone, lo que he estado mirando yo y leyendo sobre el tema, que este cargo de escribano de la mar es el encargado de registrar absolutamente todo lo referido, para la villa de Villaviciosa al menos, aunque me imagino que será un esquema repetido en los puertos húmedos, todo lo referido a los negocios de carga y descarga en el puerto. Es el escribano al que todo mercader local o foráneo tiene que dirigirse para pedir licencia para carga y descarga, y el que tiene que dar albalá de carga y descarga y de haber pagado los diezmos de la mar que el fiel correspondiente de ese año natural, le haya requerido. Y es en las cuentas que trasladan en este documento tan extraño que digo, que bueno, estaba contigo precisamente el día que lo encontré, que me topé con él, más que encontrarlo, la verdad, y en las cuentas que van trasladando no siempre actúa él, eso es cierto. O sea, sus quejas al rey, elevadas al rey, de que los escribanos de la villa, los escribanos comunes, llamémoslo, se entrometían, es verdad. O sea, por lo menos en las cuentas no está todos los días él firmando, porque lo que sí parece ser en las cuentas necesario es que el mercader que llega y dice: yo, como maestre de la nao bastiana que está fondeada en la ría de Villaviciosa, yo que soy de La Coruña, la nao es de Bermeo, por ejemplo, traigo yo, en esta nao, traigo esto, que tantas libras de tal, tantas pescadas, tantas todo esto, y voy a pagar, me he acordado con el fiel de turno que sean, que voy a pagar tantos maravedíes, eso lo tiene que asentar este escribano. Normalmente es él, pero hay muchos incumplimientos de esta ley. Bueno, él también tiene en algún momento algún excusador, la verdad. Pero es lo único que puedo decirte al respecto. No he encontrado otros casos. Luego Gutiérrez de Evia, la verdad es que lo hace, pero parece estar atendiendo a otros quehaceres porque sale mucho menos, la verdad. Pero es todo lo que puedo decirte de momento. Empiezo luego, te paso luego. Sí. Todas las dos preguntas y luego te paso, Maribel. Lo del agua, y que no es ni pregunta ni nada, ¿no te importa? Vale, es sobre lo de los robos del agua y las concesiones de merced de agua pública. Son relativamente frecuentes, por no decir bastante frecuentes, en todos los municipios, concejos o núcleos urbanos, en fin, como los queramos llamar. Particulares que rompen los conductos para hacerse con agua para distintos fines, y autoridades públicas, que puede ser tanto el concejo como la monarquía, a veces algún noble, que hace concesiones de agua pública en beneficio de particulares. Perdona, Ernesto, que era solamente decir esto para no perder el hilo. Yo quería hacer dos preguntas a vuestras excelentes intervenciones. La primera de ellas quizá la has contestado ahora, José, al responderle a María, era que insistieras un poquito más sobre estos señores del agua, y me refería en particular a las élites urbanas. Claro, aquí señores, monarquía, élites y concejo, ¿no? O sea, hay una jerarquía de todo ese tipo de valoraciones. Y una pregunta también para Álvaro, o dos preguntas para Álvaro. Una relacionada con Diego Valdés, que dices que es el arrendador de los alforíes de Avilés en 1490. La pregunta en relación con Diego Valdés es si tienes datos sobre de dónde procede, con un poquito de detalle, si son hidalgos,
si no son hidalgos, si no tienen esa titulación, bueno, ese tipo de valoraciones para conectarlo precisamente con el arrendamiento, ¿eh? Y la otra tiene que ver con esos cuadernos de cuentas que tienes de los diezmos de la mar, si podrías avanzar un poco qué tipo de mercancías, si es que hay datos sobre eso, son las que tributan, si los porcentajes son realmente el diezmo o no son el diezmo, cuál es el valor de esos tributos anual en las cuentas, o sea, por ver un poco la importancia del puerto de Villaviciosa. Gracias. Bueno, por cerciorarme, no sé si te he acabado de entender bien la pregunta. ¿Te referías al papel o a la injerencia de esas élites urbanas en el abastecimiento, en el agua de abastecimiento o en...? En el abastecimiento para la bebida, pero también como está conectado con los molinos, Sí. claro, también para diríamos, con la industria, entre comillas, local. Sí. En Vitoria y en Salvatierra lo que ocurre es que, por ejemplo, es diferente. En Salvatierra los primeros molinos surgen con un mecanismo muy similar a Vitoria, es decir, Roy Sánchez, un tal Roy Sánchez de Salvatierra, es el que tiene en un principio la potestad del rey para hacer, como aparece en el documento, un molinar en la villa de Salvatierra, en el sitio del mercado. Allí se va a crear un molino, pero más tarde iba a ser del concejo. Este Roy Sánchez de Salvatierra, que está, entre comillas, y hablando un poco de aquella manera, recomendado por López Salcedo, que es un personaje nobiliar muy importante, miembro de la cofradía, etcétera, etcétera, de la cofradía de Arrega, un linaje importante de los parientes mayores alaveses. Este López Salcedo es el que intercede ante el rey para que le dé el molinar a Roy Sánchez de Salvatierra. Lo que ocurre es que este personaje, que la verdad es que poco sé de su ficha personal, al margen de su vinculación evidente con el Salcedo y con la vía Salvatierra, evidentemente, no lo lleva a efecto y lo que hace es vender ese molinar, ese solar sin construir, al fin y al cabo ese privilegio de construcción, al concejo. Un poco más tarde, el segundo molino de esa canalización artificial va a acabar en manos también del concejo, pero antes estaba también vía por compra, ¿y a quién se lo compra el concejo? A varios socios, entre ellos los principales linajes urbanos. Y bueno, de esto sabe mucho más que yo Javier Goicolea, los días de Santa Cruz, por ejemplo. Los días de Santa Cruz están allí y en otros muchos molinos por el entorno. Crean lo mismo que se crean unas redes familiares, se crean unas redes también productivas en territorios circundantes. Cuando hablamos de industrias y de aparición de personajes importantes en el 14-15, pues es inevitable al final hablar de las Mercedes reales, de las Mercedes enriqueñas. Es un periodo muy convulso y todos estos personajes al fin y al cabo reciben su jurisdicción, su señorío. Una vez que lo reciben, es muy curioso observar cómo en pocos años se crean una cantidad enorme de molinos, enorme de ferrerías en la zona norteña, en la zona húmeda, Aramayona, Ayala, Llodio, Amurrio, toda esta zona. Y lo que no es en esta zona, por ejemplo en Peñacerrada, que tú conoces muy bien el caso con los Sarmiento.
que el rey en 1377, creo, le otorga la jurisdicción, y en 1480 y algo la familia Sarmiento tiene construido una ferrería cerca de Peñacerrada, en una aldea cercana. Con la ferrería que va, todos los derechos de explotación, incluido la facultad de tomar vena de hierro en 3 leguas a la redonda. Lo que ocurre es que no les vale de nada porque es de mala calidad y al final tienen que ir, como todo el mundo, a Bilbao, como en la actualidad también. Pero, y además de esa facultad, de esas formas de explotación, va ligada también las exenciones. Albalá, diezmos, etcétera. En esa cesión, el rey también le dona todos los derechos económicos que a él le correspondían. Pero claro, estamos hablando de un Sarmiento, del repostero mayor, al fin y al cabo. Pero es muy, muy curioso observar cómo, una vez instalados en esa jurisdicción, que la mayoría de los casos no tiene por qué automáticamente otorgarles la potestad de construir, ellos lo hacen, puedan o no puedan. Y luego ya veremos qué ocurre. Algunas se derriban y la mayoría son comprados más tarde o llegan a un acuerdo con el concejo de turno. Y lo mismo ocurre, pero a un nivel igual un poco menor, con las élites villanas. Están allí y ellos también tratan de controlar esos molinos de la jurisdicción. Siempre entrando, o muchas veces entrando en conflictos con el propio concejo. Unas veces, como en Salvatierra, el modelo es concejil, y otras veces, como en Vitoria y La Guardia, durante toda la Edad Media y moderna, son privados. Y privados de las grandes familias, de las familias más potentes de las villas. No sé si... Bueno. A ver, respecto a la primera pregunta, que es sobre Diego de Valdés, que me preguntabas, Ernesto, que es más fácil tal vez. Diego de Valdés, la familia Valdés, es una de las grandes familias asturianas. El problema es que es tan grande que es inconmensurable. Son nobleza, no es que sean hidalgos, son nobleza directamente. Esto lo ha estudiado mucho mejor, lógicamente, Jesús Antonio González Calle, en su tesis doctoral sobre los linajes de la nobleza asturiana. El problema es que llega un momento en que se dividen. Valdés, de hecho, es un apellido de origen toponímico. Valdés es el concejo de lo que hoy es Luarca, y de ahí procede la familia. Lo que pasa es que se dividen en un momento dado en unos Valdés orientales, de la Asturias oriental, que tienen sede sobre todo en Llanera, y muchos intereses en Villaviciosa, y los Valdés occidentales. Se dividen los troncos, el tronco, de tal manera que incluso en las guerras de bandos llegan a estar enfrentados, pese a su parentesco en bandos diferentes. Diego de Valdés es vecino de Villaviciosa y es uno de los principales potentados de Villaviciosa. De hecho, en el centro mismo de la villa está la Torre de Valdés, es el principal edificio que hay. Hay un problema, de hecho, la Torre de Valdés es el problema que va a originar uno de los incendios de la villa a finales del siglo XV, en 1484. No es el mismo Diego de Valdés que sale en las Bienandanzas y Fortunas. El Diego de Valdés que sale en las Bienandanzas y Fortunas, y de hecho muere en las Bienandanzas y Fortunas en la década de 1460, es su tío. Este sobrino suyo es el que va a heredar, digamos, la cabeza de linaje, y es sobre el que me he referido todo el rato, este que produce el incendio, porque el alcalde mayor del Principado va a prenderle a su casa, él sale por una ventana y cuando entra el alcalde quema su propia casa y entonces origina el incendio de la villa. Esto lo denuncia, una vez más, Gutiérrez de Evia, unos años después. Diego de Valdés, yo lo he encontrado, ya digo, arrendando esos alfolios de Villaviciosa en la década de 1400, de Villaviciosa no, de Avilés, en la década de 1490. Sobre todo me parece recordar que era en el año 1492 y en el año 1495, y venideros. El problema es que el venideros que refiere él no lo constató luego después. Ese es su origen absolutamente nobiliario. Procede de ese tronco de los Valdés orientales, con un arraigo patrimonial en el concejo de Llanera, que está en el centro, está limítrofe con Oviedo, y el concejo de Villaviciosa, y un poco en Gijón también, muy importantes, tanto en las urbes, o sea, en las polas respectivas, como en el concejo rural.
Respecto a los cuadernos de cuentas que he comentado, antes que nada, todo lo que puedo decir sobre ellos es provisional, porque me topé con ellos hace muy poco, en una visita quizás a Simancas en diciembre, y estoy todavía, no transcribiendo casi, pero bueno, estoy ordenándolo porque era un documento muy complejo. Ya digo que además le faltan las páginas del principio y las páginas del final, con lo cual tengo las cuentas, además desordenadas completamente, tengo algunas, la lista de nombramientos de estos años y algunos aspectos de los arrendamientos de alcabalas de la villa, pero hay que trabajarlos un poco más. Muy interesantes son las cuentas, son unas cuentas más o menos seriadas, desde 1513 a 1525, de los diezmos de la mar de lo que llaman ellos la ría, canal y puntal de Villaviciosa. Vamos, en el fondo es del puerto de Villaviciosa. Y con las descripciones de los barcos que llegan. Era este documento que cuando antes, en la sesión anterior, Amparo preguntaba por los barcos atacados por franceses durante la guerra, yo le señalaba, con lo cual lo que tengo son algunos cuentas de estas que trasladan este escribano de la mar, de la llegada, la arribada y la carga que traen y llevan estos barcos. Son productos, sobre todo, son aceite, hierro, porque bueno, la procedencia de todos estos barcos normalmente o son de Gijón, que es vecino el concejo, o sobre todo gallegos, portugueses y muchísimos vascos, sobre todo de Bermeo y de Bilbao. Franceses no llegan, es esta época de guerra, aunque sí llegan mercancías de Francia, llegan muchos paños franceses y paños de Bretaña también y de Flandes. Es otra de las mercancías que llegan. Es también mucha madera que traen y que cargan y fruta, mucha fruta que sobre todo traen naranjas y llevan manzana y frutos secos, muchísimos frutos secos en uno y otro sentido. Eso es la gran mayoría, y pescado también de vez en cuando. De hecho, hay uno de los problemas que incluyen es un barco que el juez de Villaviciosa, por problemas que se niegan a pagar, les dice que entonces ni cargan ni descargan y están un mes con el pescado dentro y acaban sacándolo porque ya fiede, dice el texto. Entonces no se llega. Y mucho hierro también. El diezmo, la verdad es que a veces parece un poco un arreglo, porque no es uniforme. No he hecho la cuenta exactamente todavía, ya digo que estoy trabajando todavía con él, pero parece casi un pacto con el fiel. De hecho, de ahí debe venir el problema, el problema que está investigando, porque es un pleito elevado por el arrendador, el que ha arrendado la renta, que es un vecino de Oviedo, Diego Fernández de Oviedo, que denuncia a los fieles de todos estos años por algo, que ya digo que no sé lo que es. Lo que pasa es que el propio concejo y jueces de Villaviciosa están tapando el asunto. Dificultan mucho los plazos, están poniendo excusas de que están enfermos y no pueden ir a Oviedo a declarar, etcétera. Además, es un documento muy curioso porque es un pleito tratado ante la Audiencia del Principado, que ya digo que no sé muy bien la historia archivística que ha tenido y ha acabado en Simancas, pero es un pleito, digamos, local asturiano que ha acabado allí, y como la audiencia se quemó, no he podido terminar de trabajarlo, pero ya te puedo decir que estoy trabajando con él y creo que puede dar para mucho, pero todo lo que te puedo decir es que espero que dé para mucho, pero son estos fogonazos porque apenas llevo trabajando con él 6 meses. Bueno, en realidad menos, porque tuve que esperar a que me llegara la digitalización, etcétera, con lo cual menos aún. Bueno, pues ahorita no pasa nada. Que sobre este Diego de Valdés, que tengo la idea de que es yerno de Juan de Oviedo, creo que se dice, porque tiene un yerno que es un Valdés, del que se dice que en esta vasta conspiración que hay contra Juan de Oviedo y sus familiares en los años 80, ahora funciona, que pues se dice que sufrió un ataque intentando asesinarlo en Villaviciosa. Y estoy casi seguro de que era Diego de Valdés.
Se me ha encendido ahora cuando preguntó Ernesto, pero creo que era yerno de Juan de Oviedo. Sí, pero era el tío. No, años 80. Si el tío Eh, murió en el 62. Él murió en la guerra del 60 y Por eso, 68. y esto dicen que ha ocurrido este año, que es el año 82, 83, por ahí. Ah, pues esa es nueva. El Claro dato que no, ese. es que la conspiración contra Juan de Oviedo es en esa época. Sí. 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 O sea, que Pero, tiene que ser este. pues entonces sí es este, no hay duda, porque además es que no hay otro Diego de Valdés en ese momento. Y bueno, el que tiene intereses en Villaviciosa es este Diego de Valdés, no la parte occidental, porque la parte occidental abandona, vamos, nunca llega a estar en Villaviciosa. Entonces es este, pero yo tenía entendido alguna vez que hablamos que era el tío. Ah, pues... Es que el tío lo asesina a un Estrada durante la Guerra Civil del 68 en Villaviciosa. Pues igual sería incluso la quema de la villa y la tenemos por ahí, por otro lado. Esto es en el año, creo que es el año 83. Denuncian la muerte de un yerno, los 2 hijos y de paso el intento de ataque contra este. Pues entonces Y dan un montón de nombres de los enemigos, ya te pasaré. Pues entonces puede ser eso, porque debe ser el intento de asesinato que acaba con la quema de Villaviciosa por parte del alcalde mayor, claro. ¿Qué año? Ese es el 83. Ah, pues es este, seguro. Es el 83, sí. Lo malo es que ese episodio lo tenemos referido 50 años después por Gutiérrez de Evia, porque en 1547 se queja ante el rey de que hay un Valdés que está intentando reconstruir la torre de Valdés que Diego de Valdés quemó hace 50 años con el alcalde mayor dentro cuando iba a prenderlo y tal. Y bueno, cuenta toda esa historia. Entonces, tiene que ser este, sí. Si es de 1483, seguro. Así que muchas gracias por el dato, porque es otro más a apuntar a la prosopografía de este individuo.